Hola, buenas tardes. Hola Suri, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ya casi comenzamos. Vamos a dar unos minutitos mientras termina de llegar la gente y comenzamos. Está bien, perfecto.
Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban un cordial saludo de parte de la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno, que es un espacio que tenemos en la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Campus Tecnológico Local San Carlos. El objetivo de nuestra cátedra, como lo digo en todas las actividades que realizamos, es brindar presentar algunas discusiones, brindar algunos elementos que por la naturaleza del TEC se suelen tratar poco, pero que son fundamentales para una formación integral. En ese sentido, nosotros hacemos charlas más o menos cada mes, hacemos una o dos charlas sobre temas actuales, sociales, políticos, económicos, culturales. em, con el objetivo de complementar la formación del TEC. El día de hoy nos acompaña Suiri Méndez, quien es socióloga, docente del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, a quien le agradezco muchísimo habernos brindado este espacio. Eh, es viernes a las 5, ¿verdad? Es una hora complicada, pero yo le agradezco sobre todo haber sacado este ratito para conversar un poco con nosotros. A mí me parece muy interesante lo que hace Kioscos y viendo algunas cosas que publica Sweet también me parece súper interesante lo que, lo que investigan y y el activismo social del programa. Entonces, le agradezco nuevamente. También le agradezco a todos y a todas las que nos están eh, siguiendo hoy. Un saludo a Oscar López, el director de nuestro campus, por estar acá en la actividad también. Nada más comentarles que a los estudiantes del curso de Felipe Sancho, quienes están acá también, la charla se planeó como una forma de apoyar el curso de Felipe, ¿verdad? De complementar el curso con discusiones actuales. El CFH de Felipe se llama Paradigmas de Desarrollo Sostenible. Entonces, es un tema que nos viene muy bien. Para estos estudiantes, comentarles que yo al final de la charla voy a pasar un formulario para que puedan registrar su asistencia. Sin más, entonces le doy el pase a Sweetie. La dinámica de la charla es la habitual en los conversatorios. Vamos a tener un periodo de unos 30, 40 minutos de exposición y luego tendríamos un periodo de preguntas, las cuales las pueden hacer quienes están acá abriendo micrófono o mediante el chat de Zoom y quienes nos sigan en el Facebook Live mediante la sección de comentarios. Entonces, le agradezco nuevamente a Sweetie y a todos y a todas por estar acá. Muchísimas gracias, Benjamín, por la invitación. Estoy muy agradecida por invitarme al espacio. Siempre es una buena oportunidad conversar, intercambiar conocimientos, generar espacios para la construcción colectiva de saberes. Y bueno, es un gusto también estar en una cátedra que tenga el nombre de Yolanda Oriamuno, em, que es toda una inspiración de pensamiento crítico para el país. Y bueno, espero que podamos ir generando conversación. Voy a compartir algunos elementos, preguntas generadoras, y luego podemos ir conversando también. Bueno, Benjamín me propuso en la invitación pues compartir algo de lo que estuviera investigando recientemente. Entonces voy a conversarles un poco sobre como disputas sobre el sistema de alimentación en Costa Rica. Tal vez por acá en algún momento aparezca mi gatita, que la estoy cuidando, está un poco enferma, entonces eh, quería contar de una vez por si pasara sorpresivamente. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. em, para compartir algunas imágenes. Bueno, una pregunta, ¿no? Generadora para todo el espacio sería, ¿en manos de quiénes está la alimentación en Costa Rica? Em,
preguntándonos no solo como por personas concretas, sino también como en un sistema de alimentación. Y bueno, algunos datos para compartir, que creo que pueden ser un punto partido, es hablar sobre la situación de dependencia a la importación de granos básicos que hay en el país. Por ejemplo, con el maíz, en algún momento el Estado o el país, el gobierno de Costa Rica impulsó un tipo de modelo para incentivar la producción nacional. Esto llevó a que en 1987 se generaran o hubieran sembradas en el país cerca de 80.000 hectáreas de maíz, según la Oficina Nacional de Semillas y la CEPAL. Es como un estimado, ¿no? Para la década de los 80, ese era como el promedio. Esto venía acompañado de todo un sistema que se le conoce, ¿no?, como el modelo del Estado benefactor, en donde habían ciertos apoyos concretos a la producción, al almacenamiento, a la comercialización de la producción nacional de granos básicos. Em, este, en el 2014 descendió considerablemente la cantidad de hectáreas de maíz sembradas a 16.000. Y en el 2019, por ejemplo, tenemos el dato que solo para maíz blanco se sembraron 3.000 hectáreas de maíz. ¿Por qué sucede esto? Por lo que han como compilado ciertas investigaciones en el país, es por el cambio de modelo a un modelo neoliberal de comercialización, entonces donde se van em, decidiendo desproteger ciertas áreas que eran, por ejemplo, las dedicadas al CNP, donde había una relación directa para que las personas productoras pudieran compilar y abrir mercado para vender sus productos. También hubo toda una desprotección a préstamos, y más bien todos los recursos del Estado a partir de finales de la década de los 80, específicamente con una política en el primer gobierno de Óscar Arias que se llamó Agricultura para el Cambio, se empezó a desmovilizar todos esos recursos que el Estado daba para apoyar la producción nacional. Y más bien después de esa época, conforme fueron pasando distintos gobiernos sumados a este, se fueron movilizando los recursos del Estado para más bien abrir y generar una legalidad y un sistema legal que apañara todo un sistema comercial de importación de alimentos. Entonces, esto provocó que las personas que producían a nivel nacional el maíz pues fueran dejando, ¿no?, la labor y se realizara provocara una disminución abismal en la cantidad de hectáreas que se siembra. Actualmente el maíz se siembra más sobre todo por gusto, ¿verdad? Porque hay en la cultura costarricense en algunos sectores, ¿no?, todavía como un gusto por el sabor del maíz sembrado en los traspatios. Por ejemplo, Guanacaste es como uno de los centros en donde todavía se consume maíz pujagua, maíz congo, especies criollas o semilla campesina, que sigue existiendo, según también lo comparte la organización Sol de Vida de Guanacaste, ¿verdad? Sigue existiendo porque todavía hay un arraigo a ese sabor particular que tiene esas semillas, ese maíz en la tortilla, en en las chorreadas, en los diferentes alimentos que se produzcan, ¿no? Además hay saberes alrededor de esta producción de alimentos con maíz, entonces por eso es que se sigue, digamos, sigue habiendo un poco de producción nacional. Por ahora, digamos, se estima que la producción nacional de maíz está alrededor como del 0,1 o 2%. Estos datos son del 2018
recopilados por Karen Chacón del Estado de la Nación, en donde se estimaba, ¿no?, que había como cerca de un 0,6% por ahí de producción nacional de maíz. El 99% se importa. O sea, todo el maíz que consume la industria nacional viene importado especialmente de Estados Unidos. Em, em, con el frijol ha ido pasando lo mismo. Se pasó de un 25%, bueno, en el 2018 se estaba, ¿no?, en un 25%, ahora están un 75%, con un 75% de importación. Y en el arroz, en ese momento, hace 5 años, había una importación de 41% sobre un 59% producción nacional. Ahora, los cambios que han habido, en cuanto al frijol, del 2018 al 2021, pongámosle 3 años, ¿verdad? La importación pasó de un 75% a un 91%. Y por ahora solo se está produciendo, digámosle, eso fue hace 2 años, ahora quién sabe, no se sabe bien cuál podrá ser ese porcentaje, pero estaba en un 9%. Con el arroz, en el 2018 la importación estaba a un 59%, en el 2021 se estima que un 65%, y ahora en el 2022-23, después de la ruta del arroz, se estima que ya puede ir por un 10% de producción nacional en vez de ese 35% de producción nacional que había en el 2021. Entonces, para contar tal vez más específicamente qué ha pasado en los últimos años con esta concentración de la producción y de la comercialización de los granos básicos, específicamente en el arroz, tomando en cuenta, digamos, este caso de la aprobación de este decreto que redujo el arancel que protegía la producción nacional del arroz en un 32%, se redujo un 30%, eso quiere decir que solo quedó como un 2%, y esto provocó que se está estimando que 150 medianos y pequeños productores de arroz dejaron de producir del agosto del año pasado que se firmó este decreto a la actualidad. Las principales beneficiarias de este decreto son 2 empresas, bueno, 5, pero dos de esas 5 empresas son las que tienen el 90% del mercado, por decirlo así, de la importación de arroz. La mayoría del arroz importado viene de Uruguay. Entonces, básicamente el arroz que comemos todos los días viene desde Uruguay, un arroz que antes se producía aquí nacionalmente. A eso tenemos que sumarle todos los costos ambientales, ¿verdad? Lo que implica traer arroz, todos los costos energéticos también, ¿verdad? Desde el sur del continente hasta acá, para que llegue a nuestros platos. Y bueno, por ejemplo, esta empresa de mercadeo de artículos de consumo, uno de sus accionistas es Bernal Jiménez, que fue uno de los financistas de la actual campaña de Chávez. Y bueno, ahí una podría también empezar a preguntarse por quiénes conforman, cuáles son las personas concretas, ¿verdad?, que son parte de estas empresas y en qué redes de poder se encuentran inscritas para recibir beneficios de estos lobbies políticos o de estas influencias para beneficio privado, ¿verdad? Uno de los argumentos del gobierno central fue que se quería reducir el precio del arroz. Pero antes de reducir el precio del arroz, lo que sí se ha logrado es que, por ejemplo, de agosto del 2022 a febrero del 2023, el aumento de importación de arroz de Granza aumentó el 447%,
comparado con lo que se importó de agosto a febrero, de agosto del 2021 a febrero del 2022. Entonces, en comparación, pongámosle así, de un año, bueno, del mismo periodo, para este año, después del decreto, estas empresas están logrando aumentar la cantidad de importación en un 447%. Y al dejar de pagar el 30% que pagaban antes de impuestos, han dejado de pagar cerca de 10.436 millones de colones en impuestos que antes recibía el país. Y esto era redistribuido en otro tipo de gastos sociales. El índice de precios del consumidor de INEC hizo un estudio y para enero de precios del arroz no cambió después de firmado el decreto. El índice de precios del consumidor, el INEC lo realiza a partir de la suma de, me parece, creo que 50, o un poco más, 150 creo. Bueno, tengo que revisar mejor el dato, de diferentes comercios y hace un balance, ¿no? Entonces el 100% es como el precio que había en este 100, significa el costo del producto en diciembre del 2020 y podemos ver que desde abril del año pasado no ha cambiado a pesar de este decreto y que ha aumentado la importación considerablemente y que se están ahorrando más de 10.000 millones de colones en el impuesto. Esto, cuando hablamos de que hay como un sector que recibe, tal vez viendo este ejemplo, podríamos ver cómo el Estado, a partir de este decreto, canaliza recursos del Estado que terminan provocando directamente estas consecuencias hacia el sector privado y específicamente a dos, podríamos decirlo, empresas que compilan el 90% del mercado, ¿verdad? Entonces ahí podríamos preguntarnos también cuál es el trasfondo de ciertas decisiones políticas, cómo está la balanza del beneficio de lo público en relación a lo privado. Y cómo se va modificando el Estado y por lo tanto el sistema de alimentos, ¿no? Según ciertas decisiones políticas económicas. Otro aspecto de la concentración del mercado de alimentos, podemos verlo también con un estudio que hizo la FAO, perdón, aquí por la fuente, es un estudio que publicó la FAO en el 2021, donde hablan sobre los peligros de la concentración de la comercialización de los alimentos en Costa Rica. Por ejemplo, para el caso de frutas y hortalizas, en el 2011, del 2011 al 2020, Walmart, que es dueño también de Macipalí, Palí y Más por Menos, logró concentrar el doble de locales donde se está comercializando frutas y hortalizas. Aparte de eso, también hay una práctica que tienen los supermercados de crear marcas propias o blancas, que les dicen, como Hortifruti, que es la que usa Walmart. Entonces ellos compran a intermediarios, que los intermediarios compran a productores locales. Todo esto Walmart lo empaqueta, lo etiqueta y lo vende en el supermercado. Y tiene una política de monopolio total, entonces todas las frutas y hortalizas que vende Walmart son de su marca. También lo hacen otras redes de supermercados como Perimercados o Automercado, pero ellos identificaron que aparte de sus propias marcas también tienen otras marcas como nacionales. Entonces, ¿esto qué implica? Que cada vez haya una barrera y una exclusión más grande para que diferentes marcas de producción nacional puedan vender en el mercado. Aquí no pasa tanto el tema de importación, sí importan como cerca de 20%, digamos, de frutas y hortalizas, pero el problema es que el 80% de lo que hacen del mercado nacional está completamente monopolizado, ¿no? Por esta marca.
También identificaron que los precios de los supermercados son más baratos que los del Senada. Entonces, los supermercados están recibiendo mucho más ganancias de lo que va a recibir la producción local, llevando una gran diferencia, ¿no?, de ingresos y de exclusión. Y la FAO, bueno, recomienda en este informe que no se permita, bueno, que se diversifique el mercado para evitar estas barreras para la producción nacional. Y alerta de los peligros de la concentración, de la comercialización también de alimentos. Entonces, bueno, vemos que en el tema de la producción está profundamente imbricado, no solo por el tema de cómo está la balanza entre la importación, ¿verdad?, de alimentos, sino también la etapa de comercialización de estos alimentos y cómo se va concentrando en el mercado, no solo en la producción, sino también en la venta, en sus diferentes etapas. Y hay diferentes empresas y agentes que van monopolizando y van acumulando la concentración del mercado. También podríamos preguntarnos, ¿no?, qué pasa con este planteamiento de la política neoliberal que dice o impulsan todo este tipo de normativas para que haya libre mercado, pero el libre mercado termina concentrando y monopolizando, por el ejemplo de estos casos, el mercado en el tema, por ejemplo, de la importación o de la producción de arroz o veámoslo aquí, en la comercialización de frutas y hortalizas. Creo que un elemento importante de compartir es que no existe solo un sistema de alimentación, no existe solo una forma de producir alimentos. Podríamos hablar de que hay como dos sistemas o redes, un sistema y una red de producción de alimentos muy distinta y que siguen conviviendo hoy en día. Lastimosamente, la cadena agroindustrial de alimentos es la que está monopolizando el sistema de alimentos que tenemos en este momento. Nos podemos preguntar, ¿no?, de dónde viene el plato de comida que tenemos en la mesa, y a partir de ahí podemos imaginarnos si cada ingrediente de ese plato proviene más de la cadena agroindustrial de alimentos o si viene de la red campesina de alimentación. Imaginarnos todas las etapas que conllevaron a que ese alimento llegara a nuestro plato. Por ejemplo, si lo pensáramos de la cadena agroindustrial, tendríamos que pensar desde los laboratorios de modificación genética, de medicina veterinaria, de elaboración de nuevas tecnologías para la producción o comercialización de alimentos. Luego de eso, pensar en las cadenas, ¿no?, de producción de estos alimentos y la forma en que se produce la carne o que se producen los granos básicos, el modelo de agrotóxicos o el modelo de agroquímicos que se aplica, ¿no?, para esta producción masiva de alimentos, la forma en que es cosechado, la forma en que es almacenado y la forma que es vendido, ¿verdad? Incluso esa venta la podemos terminar pensando en todo este sistema de aplicaciones por internet, que también incluso terminan como cerrando esta cadena de la venta en una acumulación de corporaciones, por decirlo así, como Uber Eats. Por otro lado, tenemos la red campesina de alimentación, que tiene otra lógica y tiene una forma, inclusive podríamos decirlo así, que se cruza con culturas ancestrales de producción de alimentos, sean campesinas o sean indígenas, en donde hay una relación muy profunda con los ecosistemas, con la forma en que funcionan esos ecosistemas. Podemos pensar desde la forma en que se conservan las semillas y pasan de generación en generación, cómo la tradición campesina elige las mejores semillas, las aclimata al sector particular en donde se siembre, y va mejorando, ¿no?, genéticamente la producción a una escala donde el almacenamiento y la comercialización van a redes mucho más locales,
de esa producción de alimentos. También podríamos hablar de que ahí se integra la pesca artesanal, este, em, y de las redes campesinas. Obviamente no podríamos decir que están completamente ajenas al sistema agroindustrial. Pueden usar ciertos productos, ¿no?, de este sistema agroindustrial, pero sigue privando una lógica en donde la conciencia de dónde viene el agua es fundamental para que los cultivos sean posibles, o los mercados locales son fundamentales para mover el producto y que el ingreso quede directamente a la persona quien lo produce. También se da, ¿no?, una producción mucho menos intensiva de la tierra, mucho menos concentrada de la tierra, porque están en muchas más personas, no en el nombre de solo una corporación, sino que están en manos de familias, de mujeres. Y bueno, para hablar tal vez de un caso más de esta disputa entre estos sistemas de alimentación, y ver en manos de quienes también puede estar como los alimentos en Costa Rica, podemos pensar en la zona sur del país. Este es un mapa generado con el sistema de información territorial. Tenemos en las manchas como estas rosas, los territorios indígenas de la zona sur. En las manchas naranjas tenemos los territorios que han sido de asentamientos campesinos de Lida. Y en las zonas verdes son las áreas de conservación del país, parques nacionales, refugios, selvas. Aquí está la cordillera de Talamanca, el Parque Nacional La Amistad. Luego, en las zonas rojas podemos ver el monocultivo de la piña. En las zonas naranjas, los pastos, amarillas, perdón, los pastos para ganadería. Y estas líneas anaranjadas más fuertes son los cultivos de palma aceitera. Y aquí podríamos pensar, ¿no?, que los sistemas de alimentación campesina en estos territorios, sean campesinos o sean indígenas, están en disputa, ¿no?, con un modelo agroindustrial de alimentos, ya sea de ganado para consumo, de monocultivo de la piña o de palma aceitera. Y en este mismo territorio tenemos ambos sistemas conviviendo, diferentes formas de vivir la territorialidad. Y bueno, ahí hay un tema muy fuerte sobre concentración de la tierra, ya viendo también como incluso cómo está la tierra en manos de quienes está. Hay una gran desigualdad en relación a hombres y mujeres. Por ejemplo, personas físicas productoras de alimentos según el Senagro del 2014. La tierra está en su mayoría, el 73% en manos de hombres y el 13% para mujeres. Perdón, las personas físicas productoras son en su mayoría hombres y en la minoría mujeres, pero la concentración de tierra cambia significativamente porque las mujeres solo tienen como el 4.3% de la tierra productiva, los hombres el 50% en persona física, las mujeres en persona física, y el 39%, perdón, sí, 39% en sociedades de derecho y 3% de hecho y otras. Entonces, podríamos decir que la mayoría de los territorios en Costa Rica, de las tierras productivas, están en manos de hombres o de corporaciones. Incluso en las mismas mujeres, podemos imaginarnos que en estos territorios de acá, también la tierra está distribuida de forma distinta. Hay algo muy grave en la forma en que se pregunta la autoidentificación étnica, porque blancas o mestizas no deberían estar en una misma categoría, son categorías completamente distintas. Esto viene más como una autopercepción de la construcción nacional costarricense, ¿verdad? De mimetizar lo que es blanco y mestizo, lo que no es así.
Pero bueno, la mayoría se autoidentificó como mestizas, 11% mulatas, 10% indígenas, 1% afrodescendientes, 1% chinas, que también es una categoría eh, muy mal planteada porque no necesariamente el chino es un estereotipo que se ha construido para todas las personas asiáticas. Em, este, y en ese sentido, bueno, viendo como estos datos que tal vez no son los mejores, podemos pensar que también la Tierra está distribuida de forma distinta para los diferentes tipos de grupos culturales de mujeres que sigue como existiendo entre esta disputa de sistemas de alimentos. Em, Tal vez es muy importante reconocer que, bueno, para el 2018 por ahí, en gran parte de los cultivos de frijoles que el país producía estaba en manos de la pequeña producción nacional, o sea, en terrenos que tienen menos de 5 hectáreas, y era un ingreso que podíamos decir que recibía directamente o en su mayoría la producción local de alimentos de frijol. Y también un dato que da el grupo ETC a nivel global es que estas redes campesinas de alimentación están alimentando cerca del 73% de la población en nutrientes no valiosos. El sistema agroalimentario, aunque produce gran cantidad de alimentos, son alimentos que no son consumidos en su mayoría por la población, son muy desperdiciados, son dirigidos a la producción de carnes también, y los que verdaderamente llegan a los platos de las familias, que verdaderamente nutren, son alimentos que son producidos por las redes campesinas de alimentación. Y bueno, aquí en el país hay diferentes organizaciones muy valiosas de producción campesina. Una de ellas es la Red de Mujeres Rurales, seguramente la han escuchado. También está la Red de Mujeres Sancarleñas. Y bueno, un sinfín de otras organizaciones, en este caso de mujeres, que están buscando defender la tierra para poder seguir teniendo el derecho a producir, defender las semillas criollas para poder seguir teniendo la oportunidad de no tener que comprar ese insumo, ¿no? Para poder tener los alimentos, sino que tenerlas de forma gratuita o a partir de trueques, poder producir alimentos sin paquetes agrotóxicos, producirlos de forma orgánica, agroecológica, hacer intercambios de alimentos, de semillas entre mujeres, también hacer alimentos, intercambios de saberes en la producción de recetas, ¿no? En cómo se preparan diferentes alimentos y en seguir tejiendo esas redes campesinas de alimentación. Entonces, esos eran como los datos generales que quería contar. Yo creo que podría irlo dejando hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quisieran conversar. Voy a encender un momentito la luz. Bien, muchas gracias, Uri, por esta presentación. Me parece súper interesante y alarmante, ¿verdad? Los datos que usted nos presenta, como ese dato de la tenencia de la tierra por parte de mujeres. Sabemos de que la pobreza es un fenómeno que está altamente feminizado, ¿verdad? Que son las mujeres, son las que más padecen, ¿verdad? Por todas las desigualdades estructurales, Ujú. situaciones de pobreza, ¿verdad? Y esto nos afecta muchísimo, ¿verdad? Y también los datos sobre arroz. Hace un tiempo, la segunda charla de este semestre fue sobre ruta del arroz. Estuvimos conversando con Wendy Vargas, con Luis Paulino, sobre la situación del arroz. De hecho, hicimos una gira allá a la proyecto de Wendy. Pero los datos de otros productos, ¿verdad? Se nos presenta, a mí me parece, eh, debería de llamarnos muchísimo la atención, sobre todo yo creo que, bueno, acabamos de pasar la pandemia, ¿verdad? En teoría, y creo que la pandemia nos debe ver
nos debe haber dejado muy evidente que la vulnerabilidad es un asunto real, ¿verdad? Entonces, dado que la vulnerabilidad es algo real que puede aparecer de un día para otro, y como nos apareció la pandemia, el tema de la seguridad alimentaria debería de ocuparnos particularmente y pasa por las redes campesinas, ¿verdad? No va a pasar por los importadores ni por Walmart, ¿verdad? Entonces, bueno, abrimos el periodo de preguntas, las cuales las pueden hacer mediante la sección de comentarios de Facebook, mediante el micrófono de Zoom y mediante el chat de Zoom. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Oscar. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Suri, ¿verdad? Es el nombre, Suri. Suiri. Ujú. Suiri. Sí, Ah, bueno, es que ya no veo ahí el nombre el tan pequeñito. Bueno, no se Suiri. preocupe, no se preocupe. Y aquí teníamos en San Carlos teníamos una mujer música muy famosa que se llamaba Suri. Entonces, seguramente también mi deformación por esa inclinación. Y yo quería, bueno, primero agradecerte los datos y la valiosa charla que nos has regalado. Yo también estoy boquiabierto aquí escuchando estos datos, viendo esta realidad tan terrible y me pongo a darle vueltas a algunos aspectos asociados a esta situación. La primera es el tema de la seguridad alimentaria. Es decir, estamos con, con una, no debiéramos hablar de seguridad alimentaria en nuestro país, sino de inseguridad alimentaria, porque la realidad es que estamos en muy pocas manos y en algunos casos con alimentos importados. Y me pongo a darle vuelta también. ¿Y qué salida tiene entonces los sectores sociales populares ante esta situación? Que finalmente somos los más afectados porque tenemos y no tenemos alternativa, ¿ah? Estamos a expensas de productos importados, de compañías que controlan el mercado, que ponen los precios, que dicen a quién le compran, a quién no le compran y ya no se trata solamente de decirle al campesino, a estas redes campesinas, produzcan, porque será una producción meramente de subsistencia posiblemente, porque no van a tener un mercado amplio donde venderlo, porque el mercado amplio ya está copado, protegido, blindado por los grandes intereses. Entonces, la verdad que no tengo respuesta ante eso. Lo único que yo veo, y es lo que que quería preguntar, es que estamos como obligados apostar por la innovación que permita, por un lado, incrementar los niveles de producción por unidad de superficie, de manera que el poquito frijol que se siembra o el poquito arroz que se siembra o el poquito maíz que se siembra tenga una alta productividad, de manera que se pueda ofrecer en el mercado y eso venga a aliviar un poco la situación y la dependencia que tenemos de los alimentos importados. Y por otro lado, esa innovación tiene que llevarnos a aprovechar los mal llamados desperdicios, porque se puede generar nuevos productos a partir de la grasa del arroz, a partir de el rastrojo de la piña, del rastrojo del frijol, de las raíces y tubérculos, etcétera. Entonces, o sea, no solo quedarme boquiabierto ante lo que estás planteando, sino, en resumen, creo que la apuesta tiene que ser por la innovación. Esa innovación tiene que llevarnos a generar unos mayores índices de productividad y a aprovechar debidamente los mal llamados subproductos, apostar por la economía circular regenerativa
Y eso es lo que yo veo como salida. Y por otro lado, rogar a Dios que algún día tengamos un gobierno que no sea tan liberal y que se acuerde más del pueblo y que el mismo pueblo abra un poco los ojos para que dejen de defender un gobierno que a todas luces está en contra del pueblo, y estos datos que usted nos muestra son más que elocuentes. No sé si le hago un enredo, no sé, perdón, no sé, eso es lo No, que, no, para nada, se eso es lo entiende que muy digo, bien. eso es lo que puedo decir ante la realidad tan preocupante que nos muestras. Muchas gracias, Oscar. Bueno, creo que em, el panorama sí es bastante desalentador en el sentido de que estamos viviendo las repercusiones de decisiones políticas de 3 décadas casi, ¿no? Ya estamos viendo cómo ese impacto transformó profundamente el hecho de que no podemos vivir de la producción nacional de granos básicos. Como usted lo dice, bueno, y como lo decía también Benjamín, ¿verdad? Em, hay una crisis global, por ejemplo, sobre insumos energéticos para el transporte, por decirlo así, el petróleo, y que está cerca, ¿no?, en que suceda. ¿Y qué va a pasar con la garantía de la alimentación de este país, ¿verdad? Que come en su mayoría arroz y frijoles y maíz, ¿verdad? Estamos completamente vulnerables a la decisión de, por ejemplo, 2 empresas que están importando todo el maíz, casi que todo el arroz que se consume en el país, ¿verdad? Y bueno, las vidas de muchos están en manos de muy pocos. Este, y por supuesto que hay que pensar en desde el realismo, ¿verdad? Para poder pensar en otras posibles soluciones. Creo que también hay algo que viene muy intrínseco con todo este sistema de alimentación, este modelo neoliberal, que también es como una forma en que los gobiernos, por un lado, o el mismo modelo de la sociedad que ha ido como tomando, es como una idea de que las personas estamos deshabilitadas, como que no podemos tener habilidades suficientes, por decirlo así, o no podemos reconocer más bien nuestras habilidades, solo algunas son las reconocidas, ¿no? Y por lo tanto, como que si se hiciera un ambiente donde no podemos ser capaces de transformar nada, ¿verdad? Porque todo es tan grande y tan vasto que pareciera que es imposible. Pero yo creo que eso también está guiado, ha ido construyéndose poco a poco y día a día, ¿verdad? Por una idea de que no, que estamos deshabilitados, que estamos perdiendo esas habilidades. Cuando no es así, cuando existen, ¿verdad?, muchas habilidades, nada más que no se les pone tanta atención. Y en esto de la innovación que usted cuenta, ¿verdad?, en estas posibles otras formas de producir diferente, podríamos ver cómo es que están produciendo las personas localmente, cómo están produciendo los grupos de mujeres, y, y ir haciendo, ¿no?, como colaboraciones para ir mejorando estas habilidades que ya existen, ¿verdad? La semilla campesina la han logrado proteger generaciones tras generaciones, no sé, desde hace 10.000 años, y todavía existe ese saber, no se ha perdido. La cosa, yo creo que tal vez es que no es tan reconocida. Y yo creo que otra cosa muy importante es que creo que es muy importante hablar de la seguridad alimentaria, pero creo que también es muy importante integrar el concepto de soberanía alimentaria, ¿verdad? De que podamos las personas no solo garantizar lo que comemos, que es lo que propone la seguridad alimentaria, sino que podamos decidir sobre ese sistema de producción de alimentos. Y yo creo que ahí también viene como un gran tema de innovación, ¿verdad? Cómo las personas podemos ir, todas y todos, con nuestros saberes, con las habilidades que ya existen, ir decidiendo sobre qué tipo de sistema de alimentación queremos. Porque, por ejemplo, este sistema de alimentación agroindustrial que ya lleva más de 3 décadas fortaleciéndose y profundizándose a la mano del modelo neoliberal, nos ha dejado en esta situación, ¿verdad? Entonces, creo que hay que agregarle la pregunta de cómo hacemos para decidir sobre el sistema, cómo hacemos
para influir sobre ese sistema, cómo los pueblos y las personas que no hemos sido tomados en cuenta nunca para estas decisiones, podemos empezar a tomar decisiones al respecto. Y bueno, creo que por ahí podría quedarme para seguir conversando sobre los demás temas. Ujú, Tenemos varias ujú, preguntas ujú, en el chat y tenemos a ujú, Daniel Vega con la mano levantada. Tal vez Daniel, y después vamos con las del chat. Y bueno, buenas tardes. Y bueno, me parece muy interesante la información, ¿verdad? Y voy a bajar la mano, digamos, después se me olvida. Muy interesante, interesante y preocupante, digamos, los datos. Bueno, por el tema, si lo vemos desde un punto de vista de cuál es la política en el país, ¿verdad? Evidentemente va más en función de desincentivar, ¿verdad? Y lo que es la producción en el país y, y incentivar la importación, ¿verdad? Y esto ya uno diría, bueno, aquí ya cuando hablamos de importación, los que se benefician son grupos más pequeños, ¿verdad? Y, y ese, bueno, todo ese ingreso o esa generación de riqueza que se genera por ahí se distribuye mucho menos, ¿verdad? Entonces, también vemos cómo se empieza a afectar también, pues, la parte de la economía, digamos, de muchas personas, muchas familias a nivel de país, ¿verdad? Entonces, ahí también uno empieza a ver esa diferencia entre un sector más rico y un sector más empobrecido, ¿verdad? Y una clase media, si es que todavía la tenemos cada vez más reducida, ¿verdad? En el tema bueno, yo lo veo con estas políticas, ¿verdad? Y es la pérdida que tenemos, ¿verdad? La pérdida de capacidad en poder solventar una crisis, ¿verdad? Internamente, de decir, bueno, tenemos las capacidades para producir alimento para nuestro país, pero en la medida en que desaparecen o que las personas cambian su actividad, ¿verdad? Porque ya no es económicamente viable, ¿verdad? Y ya también se pierde la semilla, ¿verdad? Se pierde esa genética todo ese acervo lo empezamos a perder, ¿verdad? Y eso por un lado. Entonces empezamos ahora sí a depender externamente, ¿verdad? En el caso de granos básicos, ¿verdad? Pero empezamos a depender de estos proveedores externos y que también tienen sus debilidades, ¿verdad? O sus vulnerabilidades. Empezamos a depender de países que son climáticamente vulnerables, ¿verdad? Que son hídricamente vulnerables. Y entonces, en un contexto como en el que estamos también climático, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es ese escenario a futuro? ¿Cuáles son esos riesgos que existen, verdad? Y una posible crisis, sí, porque los países dicen, ya, primero tenemos que resguardar nuestro consumo interno y si no alcanza para exportar, no exportan, ¿verdad? Se aseguran su producción. Pero nosotros terminamos con un sector desmantelado, ¿verdad? Y incapaz, ¿cuánto nos costaría poner a funcionar otra vez esa maquinaria, por decirlo de alguna manera, de empezar a incentivar a las personas a que empiecen a producir y a que vean una posibilidad ahí, ¿verdad? Para desarrollarse dignamente también, porque es que eso es otro tema. ¿Cuántas personas ya no quieren producir? Porque la agricultura no es un espacio y fácil, ¿verdad? Las personas que están ahí están porque probablemente no han tenido otra posibilidad o otra oportunidad y es como donde me refugio para subsistir, pero no es una actividad donde las personas logran cubrir todas sus necesidades básicas, ¿verdad? Y tener una vida digna, ¿verdad? Entonces,
es un escenario muy complejo, ¿verdad? Yo creo el que tenemos. Ahora hace pocos años, que dejamos hubo una reducción en la importación de maíz, y hubo toda una crisis en la parte de producción, en este caso de producción de leche, la producción de carne, digamos, la genética que también tenemos en el país, en la parte de ganadería, viene, digamos, es una genética que está hecha para ser alimentada con cereales, ¿verdad? Y nosotros no tenemos la capacidad para generar para la alimentación animal ni para la nuestra, ¿verdad? Entonces, y bueno, cuando vemos yo digo, cuando vemos este panorama, ¿verdad? No sé si estamos dimensionando y cuál es el riesgo realmente que tenemos como nación en términos de seguridad alimentaria, y que no es solo de la seguridad alimentaria viéndola desde llevar los granos básicos a la mesa, sino es que también toda la ganadería que tenemos depende también de esa producción de granos básicos, en este caso maíz, ¿verdad? Y por ahí vi a alguien que ponía una pregunta que cómo podemos hacer, y yo creo que hay un tema, bueno, un tema que es el consumidor. Yo creo que tiene un gran poder, ¿verdad? Y sensibilizarnos como consumidores, cada persona, y eso ayuda mucho, ¿verdad? De exigir, saber de dónde viene lo que estoy comprando, a quién estoy beneficiando, ser un consumidor responsable, ¿verdad? Y eso ayudaría mucho a irle dando más herramientas a los productores y productoras que están en un entorno muy grosero, ¿verdad? Porque hay mucha especulación con la producción, todo lo que usted exponía de esto de los supermercados, Walmart y Palí, y todo esto que ellos tienen toda una red de producción a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? En otros países lo que no se produce aquí lo traen de otro lugar, y quien le vende en las condiciones que ellos digan. Y entonces no es como que el productor diga, es que a mí esto me costó mucho y por lo menos denme un precio justo. No hay cabida para eso. Entonces, y yo sí veo, digamos, veo un escenario difícil en el sentido de que las personas tenemos que tomar partida de eso. O sea, al final tenemos el poder, aunque parece que no lo sabemos, ¿verdad? Y cuando elegimos a nuestros gobernantes, de saber a quién elegimos, de escoger bien cuáles son las propuestas que vienen, y de tener una participación mucho más activa también en la toma de decisiones, porque hay veces nuestra participación llega en ciertos momentos de ir a votar y ya, y luego como que nos retiramos a nuestra trinchera a ver qué pasa. Entonces yo creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad muy grande que no la estamos asumiendo también, en búsqueda de generar mejores condiciones para todos, ¿verdad? Porque pues todos dependemos de la alimentación, ¿verdad? Y bueno, no hablo más porque el tema me gusta mucho, pero sí eh, es una realidad bastante cruda la que tenemos, y el tema también de la integración generacional en la parte agropecuaria. Bueno, ¿qué va a pasar en 15 años, verdad? Y la media de nuestros agricultores y agricultoras anda entre los 58 y 60 años. Y uno no ve como que las nuevas generaciones vean una posibilidad ahí para integrarse, ¿verdad? Y para desarrollarse. Entonces, bueno, ¿cuáles son también las acciones que debemos desarrollar para que las personas vean una buena posibilidad en el área agrícola, ¿verdad? Para desarrollarse económica y mente, ¿verdad? Y profesionalmente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. No sé, Benjamín, ¿cómo hacemos? Si voy respondiendo una a una o si compilan Eh, varias. tenemos varias, bueno, el comentario de Daniel, y hay varios puntos. Creo que se conectan con algunos que hemos colocado, que han colocado acá, ¿verdad? Por ejemplo, em,
Cristel hace esta pregunta precisamente, nosotros consumidores, como consumidores, ¿de qué manera podemos actuar o apoyar para y dar mayor visibilidad a los pequeños, medianos productores nacionales? También habría nos preguntó de qué manera podríamos buscar o volver a ser un país productor y exportador de granos básicos. Eh, y hay una pregunta de Viviana que dice, ¿cuál es el principal problema con respecto a la administración, al gobierno de Costa Rica de la alimentación? Si el gobierno en lugar de apoyar a los productores e incentivar, más bien pone trabas, los importadores pagan menos impuestos. Esas son las que tenemos, de hecho, podríamos Ok, abordarlas todas. perfecto, sí, creo que ahí hay varios en común, ¿no? Varios comentarios en común y muchas gracias por las consultas muy importantes, todos comentarios muy interesantes. Y qué bueno que se abren esos espacios, ¿verdad? Para pensar sobre qué pasa con nuestra alimentación, ¿verdad? Que tan día a día. Y bueno, yo creo que podríamos hablar tal vez desde esta proyección a futuro, como el primero que planteaba Daniel. Creo que de seguirse profundizando este sistema agroindustrial de alimentación, lo que va a conllevar es cada vez a una concentración mucho más aguda, ¿verdad? De los alimentos y a una completa separación de otra forma de producción de alimentos más local, ¿verdad? Em, Asociada a las redes campesinas de alimentación. Y, y bueno, junto al cambio climático, ¿verdad? ¿Qué más decir? Porque ahí podríamos hablar, ¿no? De qué pasaría con toda esta ultratecnificación o de la tecnología en el campo, ¿verdad? ¿Quiénes acceden realmente a esta? ¿Se van a poder producir alimentos a partir de pura ingeniería genética? No, no lo creo, ¿verdad? O si se producen, ¿cómo va a ser esa distribución y esa venta, ¿verdad? Si sigue habiendo este mismo sistema con esta misma lógica de acumulación y concentración de alimentos. Entonces, creo que viéndolo a futuro, digamos, si se sigue por ese panorama, no son como muy alentadoras lo que podría venir, pero creo que sí, esto nos da pie para que pensemos y reflexionemos y refundemos, ¿no? Este sistema esta forma en que se producen los alimentos y que se pueda cuestionar estas consecuencias del sistema agroalimentario de alimentación, poder verlas y decir, bueno, abrir estos espacios de discusión para ver si se quiere y si los pueblos quieren seguir como quieren que siga este sistema de alimentación. Tal vez podríamos pensar en un nivel micro y en un nivel macro de qué es como lo que se puede hacer. Por ejemplo, tal vez en los gobiernos por la composición y disputas y demás es muy complejo y ahí hay que ir a disputar, ¿verdad? Todas estas decisiones como más macro, por ejemplo, en relación a los créditos, a los insumos baratos, a las cadenas de alimentación, distribución, asistencia técnica. Por ejemplo, incluso cuestionar por qué el INDER está teniendo políticas de descampenización. Por ejemplo, ya no llama a la gente campesina, sino productores, ¿verdad? O empresarios locales. Con solo el hecho de cambiar los conceptos, se cambia también la cultura, ¿verdad? Y se desaparece esa otra posibilidad que existía. Entonces, creo que pueden haber como cuestionamientos muy fuertes a gobiernos, políticas públicas, estudiarlas, investigarlas, generar mecanismos para discusión pública, popular, y que las personas podamos tener espacios para reflexionar sobre el tipo de alimentación que tenemos, porque estamos en una situación muy grave. Y si queremos que siga dependiendo de una lógica corporativa, ¿verdad? Cuando el alimento se convierte en mercancía, perdemos este derecho humano a alimentarnos, ¿verdad? Este, em, y cómo alimentarnos. Y yo creo que también podemos hacer una apuesta por lo micro, digamos, por lo local, y así como podemos recuperar habilidades para organizarnos y plantear temas en relación a lo macro y lo que serían como políticas públicas o el papel de las instituciones,
y disputarle el Estado ese lugar que ya han ganado como las corporaciones que están ahí, ¿verdad? Como en todos los lobbies, el CINDE, el COMEX, ¿verdad? Tienen como, ahí están todos los empresarios en lobby permanente, ¿verdad? Ese es un espacio que se puede disputar también. Pero digamos, yendo a lo micro, qué es lo cotidiano, lo que podemos hacer, creo que también en el tema de conceptos yo propondría, ¿verdad? Como también hay otras propuestas, ¿verdad? Obviamente sí estamos en un rol de consumidores, pero no solo somos eso, somos personas y podemos pensar en una integralidad de cómo ver los alimentos y no solo en el hecho de ir a comprarlos a alguien, ¿no? Sino cómo tejemos redes para que ese generar alimentos sea como más integral. Por ejemplo, en todo el tema también podemos pensar y reflexionar sobre los sabores a los que nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Son sabores ya industrializados, ¿cómo decirlos? Como de un solo tipo, y bueno, pueden haber una marca con un montón de frescoleches, pero todo al final es como lo mismo, nada más cambian como un saborizante artificial, ¿verdad? Como que también nos están acostumbrando a una cultura como de los mismos sabores y podríamos cuestionarnos eso y decir, bueno, ¿dónde hay más sabores, verdad? La cultura, de las culturas campesinas, de lo que siembran las mujeres ahora, de lo que comemos de nuestras abuelas, ¿verdad? Y cómo podemos hacer que esos alimentos con los sabores perduren, ¿verdad? Y no se pierdan como en la monotonía de los sabores del mercado más industrializado. Y obviamente en lo local se pueden tejer muchas cosas, digamos, incluso con el hecho de estar siempre yendo a una feria, ¿verdad? De las ferias locales, sabiendo que ahí a ellos hay que comprar, generando trueques. Y creo que con el tema de los roles, digamos, y de la especialización de la edición de trabajo, ¿verdad? Que cada vez es como, sí, no, o sea, no es viable, no es rentable trabajar en el campo donde se trabaja porque solo es esa opción. Yo creo que ahí podríamos ver, por ejemplo, el trabajo que está haciendo el Centro de Agricultura Orgánica de Lina, que está formando un montón de personas en agricultura orgánica, en otra forma de sembrar. Y ahí ya va habiendo como una especialización de trabajo también de gente que tiene la oportunidad de tener tierra, de trabajarla o de enseñarle a niños y niñas a cómo producir alimentos de una forma distinta, incluso de producir para locales y de una forma distinta. Claro, todo es a un nivel mucho más micro, pero es un lugar posible que se puede fortalecer, o son lugares posibles que se pueden fortalecer. Y creo que podría decir eso, como que podemos ir pensando qué acciones concretas se pueden hacer a un nivel micro, digamos, pero también no perder la esperanza de que podemos como recuperar esas habilidades de organizarnos también para incidir en niveles más macro, bueno, en esos ámbitos también. No sé si me van respondiendo ahí diferentes preguntas. Em, creo que abarcamos todas o la mayoría. Em, Ujú, y no veo otras preguntas y tampoco veo otras manitas levantadas. No sé si hay ujú. alguna otra pregunta, comentario. Si no, yo tengo una pregunta que, bueno, a mí me interesa mucho, obviamente me interesa muchísimo el tema, por eso el contacté a Suri. Y me interesa particularmente porque nosotros acá en el TEC no tiene una vicerrectoría de acción social, ¿verdad? Em, yo no conozco, Oscar, pues tiene mucho más tiempo que yo acá, de repente podrá decirnos si no, pero yo no conozco que nuestro campus San Carlos haya tenido, o tenga actualmente proyectos con los sectores campesinos de la zona, ¿verdad? Yo no conozco que tengamos ahorita, en el pasado hemos tenido algunos proyectos, Chi tuvo uno en Caño Negro, pero yo no recuerdo proyectos específicos sobre campesinado. Y a mí eso me parece problemático, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo le tengo es un poco sobre kioscos, ¿verdad? Sobre la experiencia con kioscos. La,
¿cómo puede la universidad, cómo podríamos nosotros acá en el TEC apoyar a estos sectores campesinos, ¿verdad? Que son, dentro de la lógica neoliberal, son los grandes perdedores, ¿verdad? Porque no se pueden reconvertir, no se pueden convertir en exportadores, ¿verdad? Y su lógica productiva, su cultura no es funcional al neoliberalismo, ¿verdad? Se salen de esas redes, entonces se convierten en los sectores excluidos. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Tal vez se nos cuenta un poco su experiencia en kioscos. ¿Cómo podríamos nosotros desde el TEC San Carlos apoyar esto? Gracias, Benjamín. Bueno, creo que todas las experiencias que se pueden desarrollar son muy valiosas y bueno, nosotros desarrollamos una en un contexto muy particular, no sé, no es la mejor, pero bueno, lo estamos intentando. Em, este, bueno, Kioscos es un programa que está integrado por diferentes proyectos. Actualmente somos como 10 proyectos distintos. Em, Trabajamos en diferentes zonas del país con diferentes temáticas. En relación al campesinado, hemos hecho varios trabajos. Por ejemplo, hubo uno que es como del 2012, ya hace 10 años, ¿verdad? Que fue en apoyo a la población campesina que vive en la franja fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Em, y ahí se empezaron a hacer muchos talleres de apoyo de recuperación de la memoria organizativa, de cómo lograron tener esas tierras, cómo lograron ocuparlas, cómo lograron mantenerlas. También se hizo como un apoyo porque en ese momento estaba entrando la nueva ley del INDER, se estaba transformando el IDA al INDER. Con todo esto había todo un tema de desplazamiento, ¿verdad? De quitar la titulación que ya habían logrado ganar por arrendamientos. Entonces ahí también hubo como un apoyo de investigar cómo van los proyectos de leyes, informar a la población para ver qué decisiones quieren tomar y cómo hacer. También se hicieron talleres de agroecología, de recuperación de semillas criollas. Se han hecho mapas o espacios de cartografía participativa, también ya más actual, en ese mismo espacio, pero más recientemente, hace como 4 años antes de la pandemia, 5, que pues se pueden ver en publicaciones. Em, También se ha apoyado como población campesina de la zona norte, personas que han recuperado tierra en Medio Queso, por ejemplo. Actualmente hay un TCU y les están ayudando, apoyando a tratar de hacer un mercado como local, como unas ferias. Aparte de todo el proceso de memoria sobre el proceso de lucha y el fortalecimiento organizativo. Luego también han habido como procesos de apoyo a comunidades campesinas que han quedado rodeadas por el monocultivo de piña en los chiles, Upala, especialmente, donde la gente hizo mapeos participativos identificando los diferentes tipos de agravios que provocaba el monocultivo de piña en sus territorios, como por ejemplo la pérdida del agua, la intoxicación por venenos, la deforestación, y todo eso sumó a que se pudiera plantear una moratoria a la expansión de la piña, por ejemplo. Y bueno, ahora más recientemente estamos apoyando con algunos proyectos territorios indígenas que han recuperado tierras en la zona sur. Por ejemplo, hay una finca que se llama Crunchurín en Térraba, que tienen una cooperativa, bueno, perdón, un sindicato de trabajadores. Eso no es parte de kioscos, eso es parte de otras organizaciones, pero la comunidad está muy interesada en tener otra forma, en que se les pueda apoyar su otra forma de producción que no es agroindustrial. Hay personas formadas ahí incluso que están graduadas del INA de Cartago y que están poniendo en práctica todo el tema de abonos orgánicos, de manejo de plagas sin agrotóxicos, y están comercializando lo que están produciendo, ¿no? Entonces, por ahí va un poco como las experiencias.
En lo que podemos, ayudamos a que hayan intercambios de semillas criollas cuando hay encuentros entre comunidades distintas, en eso, en recuperación de la memoria, en fortalecer organizativamente y en apoyarles en denuncias que quieran hacer hacia las instituciones. Básicamente como que por ahí van los ejes en los que hemos apoyado el campesinado. Y bueno, creo que les puedo dejar una lista aquí de las publicaciones de kioscos que tenemos. La voy a buscar un tirito para compartírselas. Por si las quieren revisar. Bueno, no la encuentro a mano, pero se la puedo pasar a Benjamín, por si luego les interesa. Ujú. Muchísimas gracias, Siri. Creo que no hay, no sé si hay, creo que no hay más preguntas. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes. Si no, pues vamos a dar por finalizado el conversatorio, ¿verdad? A mí me gustó muchísimo, la verdad me encantó mucho la claridad y de la exposición y la gravedad de los datos, eso no me encantó tanto, ¿verdad? Me preocupó, em, pero creo que ha sido un espacio muy provechoso para todos y todas. Les dejé aquí a los estudiantes del curso de Felipe en un enlace para que registren su asistencia. No se vayan sin ingresar al enlace porque pues, ya una vez que cerramos el Zoom, pues ya no se ve. Este es nuestro último conversatorio de este semestre, de los 4 que tuvimos. Conversamos sobre la ruta de las dos, conversamos sobre afrofeminismo, sobre maltrato animal, y hoy conversamos con Suiri sobre alimentación. Entonces, agradecerles a todos y a todas, y nada más le voy a pedir a Suiri tal vez que nos haga un cierre de 1 minuto. Bueno, no, agradecerles mucho como por el espacio de escucha. También siempre se aprende mucho de las preguntas, de dilemas. Y bueno, tal vez este concepto de habilitación y deshabilitación lo propuso Iván Illich, que es un austriaco que vivió en Oaxaca, en México, durante muchos años. Tiene teorías muy interesantes sobre cómo estamos viviendo ahora en una era de los sistemas, ¿verdad? Donde más bien antes vivíamos en una era como de las herramientas, donde los seres humanos hacíamos herramientas y podíamos controlar lo que sucedía. Ahora en esta era de los sistemas como que pareciera que más bien los sistemas nos controlan a nosotros, pero por eso él proponía también esta propuesta de habilitarnos, ¿verdad? Que tal vez este sistema, esta era de los sistemas tiende a deshabilitarnos, pero los seres humanos, las personas tenemos la capacidad de crear habilidades, de recuperarlas, de revitalizarlas, ahí están también sucediendo, de visibilizarlas. Y yo diría que también es bueno como criticar y ponernos como atentos ante este discurso del fin del mundo, ¿verdad? Como que ya no hay nada que hacer y más bien cuestionarnos, ¿verdad? Todo lo que este discurso implica, ¿verdad? Si nos está deshabilitando y más bien buscar y crear otros discursos y unirnos ahí a las personas que ya están organizadas, crear nuestros propios espacios organizados y ahí como las semillitas siguen creciendo, y todavía siguen habiendo semillas libres, campesinas, recetas deliciosas de comida, mujeres que siguen trabajando la tierra, gente que se niega a perder los territorios, más bien gente que los recupera en un momento en que pareciera que ya no se puede, y irnos uniendo y sumando por ahí, y cada aporte que cada persona pueda hacer es muy valioso. Eso podría decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Suiri. Y muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Recordarles, es un anuncio que si están interesados bueno, tenemos un concurso literario que tiene premios muy buenos. Nos donaron unas tablets y unas tarjetas ahí. Entonces, si quieren participar en el concurso literario, cierra el domingo. Pueden buscar el enlace en nuestro Facebook y que sigan nuestro Facebook para que se enteren de las actividades que hacemos, charlas, los conversatorios, los cineforos. Entonces, pues eso.
Y yo voy a, Suri ya nos compartió las publicaciones de Sí, kioscos, lo yo encontré. las voy a subir a nuestro Facebook para que también esté ahí, para que quieran ver. Y pues, De eso, muchísimas Benjamín. gracias. Buenas Hasta luego a noches, que todos y estén muy todas. bien. Buenas noches.